Vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra. Hoy estamos llegando al final de una serie de prédicas que se titulaba Vida Cristiana, ¿sí? Vida cristiana, muy bonita, ¿no? Muy práctica para nuestro caminar diario y que estaba basada en las cartas de Juan, ¿no? Unas más largas que otras, pero con profundos mensajes, repito, muy prácticos, ¿no? La palabra del Señor, sea cual sea, siempre es útil para nuestra vida diaria. Así que hoy vamos a ir a esta última enseñanza y hoy vamos a predicar de un libro entero, ¿no? No se asusten, no es Génesis, no. Hoy vamos a hablar de una carta, un libro muy chiquitito, el libro de Filemón. ¿Sí? A ver quién lo encuentra primero en la Biblia. Este no es un libro muy habitual. Está por allí, si estás por Timoteo, Tito, Hebreos, por allí en medio está. Y después de Tito, antes de Hebreos, allí tenemos el libro de Filemón. Un libro, una carta de 25 versículos, pero preciosa. Así que vamos a leerlo, vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie aquí, en tu casa también. Vamos a orar, vamos a leer la palabra del Señor. Tenemos un tiempo de oración y meditamos en ella. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias desde ya por tu palabra. Señor, gracias porque, como dice tu palabra, en donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y tú estás con nosotros en esta mañana, Señor. Y nuestra oración, Señor, es que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que no seamos meros oidores, sino que seamos hacedores de tu verdad, de la única verdad. Señor, te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, que cada palabra que salga de mi boca sean tus palabras, sea lo que tú quieres enseñar a cada uno de mis hermanos, de tus hijos amados, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, moviéndote en la vida y en el hogar de cada familia representada en esta mañana. Es tu tiempo, Señor, glorifícate.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Decía que esta carta, este escrito de Pablo, es uno de los escritos más breves, ¿no? Junto con también las dos últimas cartas de Juan. Son escritos breves, pero esta en concreto es una ilustración maravillosa de la gracia y el perdón de Dios, ¿no? Lo estaremos analizando. Ten ahí, pasaremos por algunos versículos y vamos analizando lo que esta pequeña carta nos quiere decir hoy a nuestro corazón, a nuestra vida diaria. Primero, déjenme empezar diciendo que en esta carta hay tres protagonistas, desde mi punto de vista, tres protagonistas. El primero es a quien va dirigida la carta, Filemón, ¿no? Así se titula el libro, Filemón. Filemón era un hombre rico, era un hacendado griego que residía en Colosas y que había aceptado al Señor Jesús. Había abierto no solo su corazón, sino que había abierto también su casa. Y en su casa se reunía la iglesia de Colosas. Entonces, cuando ustedes leen la carta a Colosenses, era una carta dirigida a esta iglesia, a una iglesia que estaba en la casa de Filemón. Por lo menos así fue el inicio de esta iglesia. Por otra parte, entonces tenemos a Filemón, un hombre griego muy acomodado, ¿no? Con mucho dinero, pero que había conocido al Señor. Luego teníamos a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo, ¿no? Pasamos de un extremo a otro. Recordemos que el esclavo no tenía ningún tipo de valor en aquella época. ¿Y quién era su amo? ¿Quién era su dueño? Filemón. Pero Onésimo había fallado a su amo. ¿Sí? Había fallado a su amo. Se dice que le había robado, ¿no? Que había hecho cosas indebidas. Un esclavo que no tenía ningún valor. Y su amo, Filemón, ¿no? Podría incluso hasta acabar con su vida. Era legal, porque era su propiedad. Así que Onésimo huye. Era un esclavo fugitivo. Había huido, evidentemente, porque tenía temor por su propia vida. Así que Onésimo huye y llega a Roma, en donde estaba el otro protagonista, Pablo, ¿no? Quien es el que escribe junto con Timoteo. Estaban allí en Roma. Pablo estaba preso en las primeras de sus prisiones a causa del evangelio, y estaba preso en Roma, y desde allí escribe esta carta, juntamente se dice que con la carta también a los colosenses. Así que Pablo, un siervo del Señor que escribía desde la cárcel de Roma. Lo he dicho, Onésimo había huido por temor a su amo, a su dueño, a Filemón, evidentemente, porque Filemón perfectamente o bien lo podría haber metido a la cárcel o bien podría haber acabado con su vida. Así que Pablo conoce a Onésimo y dice, lo veremos más adelante en el versículo 11, si no recuerdo mal, dice Pablo que lo engendró en sus prisiones, ¿no? Lo conoció dentro de su tiempo de encarcelamiento y lo llevó a los pies de Jesucristo. Esto es bien importante. Onésimo conoce al Señor, huye. Y Pablo lo que está haciendo aquí, le está diciendo, Onésimo, no es conveniente que sigas huyendo de tus problemas. Debes confrontarlos. Así que lo persuade a regresar hacia Filemón, hacia su amo, con todo el peligro que conllevaba, ¿no? Pero Pablo lo envía con esta pequeña carta, ¿no? Onésimo es el portador de esta carta a Filemón, a su jefe, a su dueño, a su amo, juntamente con la carta, como dije antes, de la iglesia a Colosenses. Así que Pablo lo envía. Y Pablo empieza en esta carta, ya viendo un poquito más los detalles de la carta de Filemón, empieza haciendo un halago de quién era Filemón, ¿no? Míralo ahí en tu Biblia, versículos del 4 al 7. Lo que hace es Pablo destacar el amor, la fidelidad, la bondad de Filemón, ¿no? Le da gracias al Señor por su vida, porque a través de él muchos han sido bendecidos, porque él ha abierto su corazón a Jesucristo, pero también ha abierto su casa, y allí se estaba reuniendo una iglesia.
Repito, la iglesia de Colosa. Una vez que Pablo hace estas palabras de exaltación a Filemón, pasa al asunto concreto, ¿no? A lo importante, al motivo por el cual Pablo le está escribiendo esta carta a Filemón. Pasa a hacerle la petición especial, pedirle, escucha esto, que se reconciliara con su esclavo fugitivo. Esta es la razón de esta carta. Una carta de amor y de compasión. Lo que Pablo le está pidiendo a Filemón aquí, no, es que se reconcilie con este esclavo que no tenía ningún valor, que le había robado, que le había causado daño, pero Pablo le está diciendo, reconcíliate con él. Fácil, ¿no? Perdonar. Dice Pablo, mira, versículos 8 y 9. Pablo era ya anciano, estaba siendo preso, tenía una autoridad espiritual por encima, creo que de nadie en esta época. Y Pablo bien podría haber usado su autoridad para mandarle, exigirle a Filemón lo que tendría que hacer. Pero Pablo no lo hizo. No, Pablo no quiere que Filemón haga o acepte a Onésimo por obligación, porque simplemente Pablo como autoridad se lo pide. No, lo que anhela Pablo es que Filemón perdone a Onésimo porque le nace de su corazón. Hermanos, y esto es aquí hay una enseñanza tremenda de cómo solucionar problemas dentro de nuestra propia iglesia. Hemos de solucionarlo por amor al Señor, porque el Señor ya nos perdonó a nosotros y porque es un mandato que nos reconciliemos y estemos en paz con nuestro hermano. Ahora, pareciera esto ilógico, pero ¿en la iglesia puedo pelearme con mi hermano? Sí, claro que sí, porque somos imperfectos, porque estamos aquí. Me encanta la ilustración de que este es un hospital, estamos todos enfermos y todos necesitamos del médico supremo que es Jesucristo. Por tanto, vamos a fallarnos. Pero la diferencia está en cómo solventamos nuestras diferencias. ¿Las solventamos, las resolvemos como el mundo? ¿O realmente podemos perdonar desde lo más profundo de nuestro corazón con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo? Porque no es fácil. Por nuestras propias fuerzas no podremos, pero a través del poder de su Espíritu Santo, Jesús con nosotros, podremos perdonar lo que creemos imperdonable. Por tanto, eso es una carta de amor, de misericordia. Pablo lo que le está exigiendo es ese amor, que le nazca de lo más profundo de su corazón perdonar a este esclavo que tanto daño le ha hecho. Pablo desea que Filemón obedezca con una sinceridad profunda, no de mala gana ni por obligación. Le recuerdo que bien Filemón, cuando Onésimo regresa, bien él tenía toda la autoridad legal, porque era lícito incluso matar a Onésimo, porque repito, era de su propiedad en esta época. O sea, también para Onésimo, imagínate el papel. O sea, regresar, ¿no? Regresar a su amo, ¿no? A su dueño, pidiéndole perdón, pero sin saber qué iba a pasar, sin saber lo que iba a pasar. Simplemente con esta carta, que bien podría ser un papel, simplemente. Y ahí se acababa su vida. Pablo escribe esta carta para ayudarle a hacerle comprender tanto a Filemón como a Onésimo su nueva condición. Esto es bien interesante. Mira, si antes Filemón era un amo, seguía siendo una persona adinerada, pero su relación con Onésimo era de un simple esclavo que no valía para nada, un cero a la izquierda, pero ahora su nueva condición había cambiado. Porque ahora Filemón había conocido al Señor Jesucristo, pero Onésimo también. Entonces ya no eran amo y esclavo, ahora eran hermanos en Cristo. Y esto cambiaba absolutamente todo. Y Pablo es lo que le está diciendo aquí a Onésimo, que perdonara a su esclavo porque ahora había conocido a Jesucristo. Y le dice que no solo lo perdone, sino que lo aceptara como un hermano. O sea, tremendo. Porque su petición aquí no es solo perdona a tu esclavo y haz con él lo que quieras. No, perdónale, pero dale el lugar ahora que le corresponde. Ahora es un hijo de Dios,
igual que tú. En otras palabras, es lo que le está diciendo a Filemón. Queridos hermanos, en el Señor todos somos iguales. Dice la palabra, no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ¿no? No hay diferencias sociales de ningún tipo. Somos iguales en Jesucristo. Y estaba cambiando Cristo, el haber aceptado a Jesucristo estaba cambiando esta relación de una manera drástica. Ya no era amo y esclavo, sino que ahora eran hermanos amados, o que se deberían amar. Pero repito, qué difícil perdonar, ¿no? Qué difícil. Esto lo escuchamos mucho. Nosotros mismos enseñamos que debemos perdonar. Pero mira, me encanta una frase de C.S. Lewis que dice lo siguiente. Dice, perdonar es a menudo difícil, ¿no? Dice, todo el mundo dice que el perdón es una maravilla, que el perdón es lo máximo. Dice, hasta que tiene que perdonar a alguien. ¿No? ¿No es así? Aconsejamos a todo el mundo, reconcíliate con tu hermano, perdona a tus hijos, reconcíliate con tu esposo, ¿no? Pero cuando tenemos que nosotros perdonar a alguien, qué difícil es esto. Porque va contra nuestra naturaleza. ¿Se imaginan a Filemón? Que su amo, su esclavo, le había fallado. Había quizá hecho daño en lo más profundo que a una persona le puede afectar, su orgullo. Un esclavo, alguien que no valía nada, le había robado, le había hecho hacer mal. ¿Qué diría la gente de Filemón? Pero el llamado aquí de Pablo a Filemón era que tuviera amor y compasión por su hermano, no por su esclavo, por su hermano. Porque ahora los dos, dice Pablo, yo engendré a Onésimo desde las prisiones, ahora los dos son parte de la familia de la fe. Eran hermanos en Jesucristo. Pablo en el versículo 11 hace un juego de palabras. Onésimo en el griego, en el original, onésimo significa útil. Y Pablo le dice, antes Onésimo te era inútil, porque era un esclavo, no le servía para nada, ¿no? Estaba ahí para sus órdenes, era un cero a la izquierda. Pero ahora que el Señor le había dado una nueva identidad, que el Señor le había dado un nuevo nombre, como lo hizo con Jacob también, ¿no? Y como lo hace con nosotros, cuando conocemos a Jesucristo, el Señor nos da una nueva identidad. Ahora Onésimo ya podía hacer valer el significado de su nombre. Ahora era útil. Y Pablo le dice, en el pasado, Onésimo, te ha sido inútil, no te servía para nada. Pero ahora, tanto a ti como para mí, Onésimo nos es útil. Y les dice en el versículo 13 y 14, dice Pablo, si yo pudiera, lo retendría conmigo, porque lo necesito aquí en medio de la prisión que estoy viviendo. Pero le dice en el versículo 14, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento. Una vez más, el corazón. Pablo hubiera podido haberle dicho, mira Filemón, yo tengo aquí a Onésimo, el que era tu esclavo, pero que ahora ha conocido a Jesucristo, pero me lo voy a quedar para mí, porque me es útil. Pero Pablo, por encima de todo, quería restaurar esta relación. Dice, no quiero hacer nada pasando por encima de ti, dándole su lugar, sin pasar por encima de tu consentimiento. Lo correcto es que primero se restaure esta relación. Ya veremos si más adelante Onésimo me puede ser útil a mí o te es útil a ti. Queridos hermanos, la iglesia es un lugar de restauración. Es el lugar que el Señor ha establecido para restaurar nuestras vidas. Por tanto, no debería haber lugar para juicio, para crítica, para murmuración por nuestro hermano. Sino que dice Gálatas más bien, vosotros que sois espirituales, con espíritu de mansedumbre, buscar la restauración de tu hermano, teniendo cuidado, no sea de que tú también caigas. La iglesia es el lugar de restauración. Qué triste es cuando vemos en la iglesia murmuración, crítica, juicio, dedos acusadores, cuando nosotros también somos imperfectos. El amor, la compasión ha de ser de una de las características, actitudes por las cuales nos conozcan como hijos de Dios. Entre hermanos, evidentemente, pero también con los de fuera. Voy terminando. Dice Pablo, mira,
era tal el amor que Pablo le tenía a Onésimo, a este esclavo antiguo que no valía para nada, que esto es precioso. Versículos 17 al 19. Dice, Pablo amaba de forma genuina a Onésimo y demostró su amor, que en su carta le dice a Filemón, le dice, yo mismo estoy escribiendo esto con mi puño y letra. Y si Onésimo en algo te ha dañado, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Tremendo. ¿No le recuerda algo? ¿No le recuerda a nuestro Señor Jesucristo? Él dijo lo mismo de ti y de mí. Si este te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo cargo con todo el pago, las consecuencias de lo que Él ha hecho. Y Pablo estaba diciendo en su carta, Filemón, te recuerdo que tú también me debes, ¿no? Le dice ahí, ¿no? Pero todo aquello que Él te haya hecho daño o si te debe algo, yo mismo te lo pagaré. En otras palabras, yo tomaré el lugar de Onésimo. Cóbrame a mí, haz conmigo lo que tendrías que haber hecho con Onésimo, pero con tu hermano, perdónalo, reconcíliate, restaura esta relación. Repito, desde la unidad y el vínculo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? No, es precioso. Medita en esta carta. Realmente hay muchas cosas más, pero qué hermosa esta carta. Una carta de amor, de compasión, una carta que nos enseña que el Señor Jesucristo hizo lo mismo para con nosotros, merecedores de muerte, de esclavitud, de prisiones, pero el Señor nos dio libertad, nos ha dado perdón, cargó con nuestra culpa en esa cruz. ¿No es hermoso? ¿No es para darle gracias al Señor por lo que ha hecho? Porque nos ha dado libertad, porque no valíamos para nada y nos ha dado una identidad en Cristo Jesús. Nos ha dado un nuevo nombre. Alabado sea nuestro Señor. Mira, hermanos, la carta de Filemón o la Biblia en general no nos da muchos detalles de lo que pasó posteriormente a Filemón. Según la tradición, se dice que Filemón recibió a Onésimo con esta carta, le perdonó y le dejó libre. No solo eso, hay otra tradición que dice que no solo eso, sino que Filemón llegó a ser apóstol, líder, ¿no?, de la iglesia de Berea, que se habla en Hechos capítulo 17. Una iglesia que se habla, de esta iglesia solo se habla 3 versículos, si no estoy mal, del 15 al 17, pero es una iglesia preciosa. Una iglesia que dice que no creía cualquier enseñanza, sino que todo lo escudriñaba con la verdad. Y se dice que uno de los líderes, y si no el líder, el pastor de esta iglesia, era Onésimo. Ahora era útil para el Señor, era útil para muchos otros. Sea cual sea lo que haya pasado con Onésimo, lo que sí los estudiosos, estudian la historia de la Biblia, hablando de Filemón, dicen que que Onésimo fue un hombre libre, dejó de ser esclavo, tuvo libertad de su vida física, pero también se convirtió en un siervo del Señor. Voy terminando con esto. Filemón, repito, tenía el derecho de acabar con la vida de su esclavo, un esclavo fugitivo, porque era su propiedad. Pero el pacto de gracia a través del Señor Jesucristo permitió que el amo y que el esclavo tuvieran compañerismo, que fueran hermanos, desde la base de la igualdad en el cuerpo de Jesucristo. Queridos hermanos, somos diferentes, claro que sí. Somos diferentes, no somos iguales, pero todos somos necesarios e indispensables en el cuerpo de Cristo. No como la ilustración siempre que hacemos del dedo pequeño de nuestro pie, ¿no? Parece que no hace nada allí, ¿no? Que no cumple ninguna función, pero si te golpeas allí, te duele, vamos. Todo, ¿no? Todos somos importantes y somos sobre todo iguales en el vínculo de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda esto, el Señor tomó nuestro lugar. Y nuestra misión como hijos del Señor, lo dice Gálatas 6, es ser hijos de Dios que busquen la restauración de vidas. No nosotros, a través de Jesucristo, pero nosotros somos instrumentos suyos. Pablo fue un instrumento. Él estaba mediando ¿para qué? Para buscar restaurar una relación. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de restauración de vidas a través de la obra que el Señor hace en nosotros. Y recuerda,
la iglesia es el lugar para restaurar. No debe haber cabida para el juicio, para el dedo acusador, para el chisme, para la murmuración. Si tienes algo con tu hermano, reconcíliate con él. Reconcíliate. Y si no puedes, en tus fuerzas no vas a poder. Ora, pídele al Señor que te ayude. Pero el Señor hará posible que lo que para ti es imperdonable pueda hacerlo a través de su poder y de su Espíritu Santo. Finalmente, esta relación fue restaurada, ¿no? Una relación aparentemente extrema entre un griego con mucho dinero y un esclavo que no tenía absolutamente nada. Nosotros también tenemos la necesidad de la gracia y el perdón de Dios cada día. No nos olvidemos de ello. No nos olvidemos que primero el Señor nos perdonó y que también muchos de nuestros hermanos nos han perdonado. Porque fallamos. A través de Jesucristo, nuestro mediador, quien ha venido a liberarnos con su ofrecimiento de perdón. Pablo le dijo a Filemón, si algo te debe ponlo a mi cuenta. Jesucristo hizo lo mismo. Dijo, si Igor te debe algo, ponlo a mi cuenta. Si yo sí te debe algo, ponlo a mi cuenta. Si John te debe algo, yo cargaré con su culpa. A él considéralo libre. ¿No? El acto de redención, el mayor acto de amor, de misericordia que jamás hemos visto y que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser portadores de restauración y de ser portadores de amor y compasión dentro con nuestros propios hermanos. Somos iguales en Jesucristo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, qué maravilla. De verdad, Señor, qué preciosa carta. En donde nos muestra, Señor, el amor que tú has tenido para con nosotros, pero también donde nos estás exhortando a como hijos tuyos a vivir con estas características que son características evidentes de que tú habitas en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser estos portadores de amor, portadores de compasión, de misericordia para con nuestros hermanos, así como tú lo has tenido para con nosotros. Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque cargaste con la culpa, con el pago que merecíamos nosotros, pero tú tomaste nuestro lugar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Señor! Padre Santo, sé tú, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, también tocando nuestro corazón, moviéndonos, Señor. Así tenemos que reconciliarnos con alguien, hacerlo, sin dudarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero ayúdanos, Señor, a ponerlo en oración, a buscarte para que a través de tu Espíritu Santo, a través de tu poder, lo imperdonable pueda ser perdonable. Porque a través de ello tendremos perdón, a través de ello tendremos liberación de nuestra alma. Cuando estamos faltos, cuando necesitamos perdonar o pedirle perdón a alguien, estamos cargando una mochila pesada. Ayúdanos a despojarnos de esta mochila, a liberarnos de ella, a ser libres, a recibir de tu paz, de tu restauración, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu amor y a ser instrumentos de restauración en medio de tu pueblo, para tu gloria, para tu honra, para que tu poder sea manifestado aún en medio de relaciones rotas que tú restaurarás en el nombre de Jesucristo. Alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.